¿cuál es el esquema de trabajo que vamos a tener? Creo que es el convencional, más o menos de reparto horario, pues unos 50 minutos de exposición y luego debate en grupos. Con los que estáis aquí, pues yo creo que estaría bien un par de grupos y luego pues plenario. ¿Qué es lo que convendría que discutierais en los grupos? Bueno, primero se supone que habéis hecho las lecturas que se recomendaron, que se enviaron enlaces. Una es un folletito sobre ecosocialismo de Michael Lowy, porque él es brasileño, y otro que es la resolución del año 2010 del Congreso de la Cuarta sobre el cambio climático y las tareas. Es verdad que es el cambio climático, pero es verdad que plantea tareas en general en cuanto a cómo ir construyendo una respuesta, una alternativa socialista a la crisis ecológica, aunque destaque o parte del cambio climático. Por lo tanto, las lecturas deberían de intervenir en vuestro debate. ¿Cómo pueden intervenir? Bueno, primero porque podéis estar más o menos de acuerdo, convendría que en la reunión de grupo lo planteaseis, o porque os puedan suscitar alguna cuestión, alguna pregunta, pero también tiene que ser, obviamente, comentarios sobre la propia charla, que no va a hacer referencia a ninguno de los dos documentos, porque la idea es plantear problemas a partir de una serie de afirmaciones. Es decir, pretendo hacer una intervención inquietante, o sea, no de las que dan, bueno, alguna propuesta hago, no de las que dan grandes soluciones, sino de las que dan grandes preocupaciones, o deberían dar. Si no lo consigo, pues lo decís y lo discutimos, decís las cosas más graves, peor o lo que sea. Tampoco me voy a detener en una parte que habitualmente en estos cursos sí que suelo poner, pero es con más tiempo por delante, que es entrar en detalle en las consecuencias del cambio climático, en las consecuencias de la acidificación, etcétera. Bueno, quiero decir, entrar en detalles que alguna de las compañeras aquí presentes seguro que conoce mucho mejor que yo profesionalmente, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hacer es dar por supuesto que aquí no hay negacionistas del cambio climático, que todo el mundo ve que los nitrogenazos son una cosa terrible. O sea, parto de ahí. No entro a intentar convencer. Bueno, entonces, lo primero que os quiero plantear es por qué hablamos de ecosocialismo. ¿Por qué no hablamos simplemente de socialismo? Y os quiero dar 3 motivos entre los muchos que hay, y no necesariamente en el orden que aparecieron cuando se hizo el primer manifiesto ecosocialista, ni siquiera en orden de importancia, simplemente como me han salido cuando preparé la charla. La primera es que es necesario volver a darle significado a los términos para poderlos dominar. Hemos de volver a ser dueños de las palabras, siguiendo al personaje de Alicia en el País de las Maravillas, si os acordáis. Y hay que hacerlo porque hay términos que han sido profundamente desgastados y no hemos encontrado todavía términos que los sustituyan totalmente. Tanto la socialdemocracia como el estalinismo deterioraron hasta decir basta la palabra socialismo, la palabra comunismo. Bien, esta es una de las razones para intentar volver a dar sentido a las palabras. Por eso intentamos, a partir de ese pequeño truco de inventarnos una palabra, resignificar. ¿Cuál es la línea, ¿no? La línea de una hipótesis socialista, no me puedo meter en ello, no tenemos la certeza, es una hipótesis de trabajo para poder avanzar estrategias, programas y tácticas políticas. Es una hipótesis de trabajo, no es la gran verdad revelada. Segundo motivo, bueno, Ben Said, y aquí hay una discusión interesante de algunos con Ben Said, pero Ben Said afirmaba que hay que limpiar de escorias productivistas el pensamiento marxista, y digo que hay una polémica con Ben Said, esto es marginal, pero me interesa plantearlo, porque
yo no estoy de acuerdo con algunas afirmaciones de Daniel respecto al propio pensamiento de Marx. Es decir, Marx, en mi opinión, no tuvo ninguna veleidad productivista. Es decir, cuando Marx se plantea que es necesario, digamos, aumentar, revalorizar el valor de uso frente al valor de cambio, pues esto es algo alejado. Pero no solamente ahí, hay bastantes capítulos en los Grundrisse, bastantes trazas en los Grundrisse y en el Capital, en las que Marx se opone, por así decirlo, a la multiplicación de valores de cambio, etcétera, etcétera. Y, en concreto, plantea algunas afirmaciones que nos pueden servir para una reflexión antiproductivista. Bien. Pero estoy de acuerdo con Ben-Said en que el pensamiento emancipador marxista, incluyendo en nuestra tradición, durante un tiempo tuvo escorias productivistas. ¿Por qué? Porque no estábamos suficientemente advertidos sobre el impacto de algunas tecnologías, o no le dábamos importancia al punto que hoy le caería la cara de vergüenza a algún compañero cuando en un momento dado veía que hablo del pasado, que la solución a la crisis energética era el uso nuclear, el uso de la energía atómica. Bien, creo que ese folletito lo ha mandado quemar varias veces el compañero que, aprovechando una estancia en la cárcel, lo escribió. Bien, pero ¿de qué hay que limpiarlo fundamentalmente? Hay que limpiarlo del pensamiento marxista tras la experiencia del socialismo real. El socialismo real lo que hizo fue una competencia con el capitalismo, utilizando las mismas herramientas que el capitalismo, y lo único que quería demostrar es que era capaz de ganarle la carrera espacial, o de ganarle la carrera de producción de tuercas por minuto, o de ganarle X, ¿no? Llámese X. Y asociado a la práctica del socialismo real, hay verdaderas tragedias ecológicas. No voy a entrar en ello, desde el lago Baikal hasta cualquier barbaridad. En segundo lugar, porque el movimiento obrero, incluyendo su ala izquierda, tuvo un pacto social antiecológico con la patronal. Ojo, la misma izquierda que luchaba contra el pacto social en términos laborales, en términos de concepción del reparto de la riqueza, del trabajo, sin embargo, al igual que hubo un pacto, el pacto fordista, que eliminó a las mujeres de la primera línea del trabajo, etcétera, porque lo importante, a través de constructos como el salario familiar, etcétera, etcétera, desde luego no fue nada crítico, al revés, hizo causa común con sus patronales, en muchísimos casos, el movimiento obrero organizado, a la hora de contemplar la fabricación o la comercialización de algunos productos. Es decir, no vio la repercusión que tenía en la propia sociedad algunos procesos productivos y algunos artefactos que se construían. Bien. Pero además, la izquierda, incluyendo la izquierda revolucionaria, ha tenido una gran pereza intelectual y, en términos de retraso, en términos de tiempo, un retraso en la asunción real de lo que implica la crisis ecológica, más allá de su utilización como elemento de propaganda anticapitalista. Bien, aquí hay una excepción, y os lo digo con orgullo. Hemos cometido muchos errores quienes en el Estado español hemos venido intentando levantar, digamos, la bandera anticapitalista, ¿no? Pero hay uno que no hemos cometido, y es que desde el principio estuvimos vinculados al movimiento ecologista. Luego se puede criticar que no lo hemos hecho de manera suficiente, que no nos hemos implicado, que a veces queda más en declaraciones que en una práctica, pero no desde luego en el terreno de las ideas. Es decir, nos alineamos muy rápidamente o comprendimos muy rápidamente que el movimiento ecologista, que la ecología política aportaba elementos fundamentales para la economía política, para la economía crítica, vamos a llamarle.
y que además tenía insuficiencias. Es decir, pensábamos, el pensamiento ecologista nos pone el dedo en la llaga en muchas cuestiones, pero por sí mismo no es capaz de crear el nuevo marco conceptual. Pero tampoco el marxismo revolucionario del que venimos. Por lo tanto, habrá que hacer algo. Habrá que hacer esa limpieza de escoria productivista, también esa limpieza de escoria naif que tiene parte del ecologismo aclasista, y realizar o fundir un nuevo pensamiento. Y en tercer lugar, porque es necesario que hagamos una reconstrucción, una recreación del pensamiento marxista en clave ecológica a la vista de la crisis civilizatoria que está originada por dos subcrisis, que no sé si no aparecen ahí. No llega, he hecho la diapositiva. Las dos subcrisis son la crisis social de la desigualdad en torno al ingreso, la gran disputa a nivel entre clases y a nivel internacional, y la crisis de los equilibrios de la biosfera. Esas son las dos grandes, no son las únicas. Se me podría decir, y se podría añadir la dimensión que introduce el patriarcado, etc. Pero ahora me quiero centrar en esto, porque lo otro significa el tercer gran elemento del nuevo pensamiento marxista recreado, que sería la fusión con el feminismo. Bueno, la parte primera que intento desarrollar son las reflexiones de la relación entre el capitalismo y la naturaleza. Bueno, en el libro que se publicó en la colección de Viento Sur de Isón, 10 lecciones heterodoxas o algo así, creo que sigan habiendo libros a la venta, si no los compañeros me desmentirán, hay un gráfico que él le da mucha importancia, yo creo que también hay que dársela, en el que se ve cómo están perfectamente indexadas dos curvas, la curva del crecimiento del Producto Interior Bruto y la curva del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Siguen el mismo trayecto. La diferencia es de escala, que luego intentaré explicar. Desde 1850 hasta 2007, que son estos registros, van de la manita. Es decir, no se puede entender el desarrollo del capitalismo industrial moderno sin las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, aquí tenemos un problema a considerar fundamental. Marx decía que lo mejor que nos iba a dejar de herencia el capitalismo era la contabilidad de doble partida del fraile, creo que era Luca de Pacioli o algo así. Bien. Y decía, pero nos deja organización, capacidad de medios de producción. Claro, Marx, cuando escribía estas cosas, no conocía esta curva. No es exculpatorio, ya había síntomas, pero no conocía esta curva. No podía tener en cuenta esta curva. Y Marx no señaló suficientemente, aunque lo haga en algunos pasajes del manifiesto de los Grundrisse del Capital, de la capacidad de destrucción de las tierras, de la agricultura, por parte de la agricultura industrializada o de recursos, talas de bosques, etcétera, aunque señalaba, porque tenía intuiciones, no podía ver este efecto. Por lo tanto, no podía señalar la herencia envenenada. Lo segundo es, aquí en este gráfico lo que podéis ver es cómo la propia humanidad, no puedo detenerme en él, pero vamos, yo os lo puedo pasar para que lo leáis, porque es muy, en sí mismo está muy bien explicado en la gráfica, cómo el crecimiento de la población, pero también los grandes hitos de la humanidad desde el punto de vista civilizatorio en cuanto a su relación con los cambios económicos, están perfectamente indexados con el dominio del fuego, con el dominio de la energía. Y hay que darle la importancia que tiene. Porque no podemos dar soluciones alternativas a los miles de millones de personas que hay actualmente viviendo y a quienes nos sigan, si no tenemos en cuenta
que energía y sociedad están íntimamente vinculadas, que no hay sociedad sin energía, pero que si no dominamos la energía puede acabar con la sociedad o las formas de energía. Entonces me parece que es importante tenerlo como reflexión. Sobre el papel de la energía, os he dicho bueno, que tiene que ver con la cultura, con la economía, con el nacimiento y el despliegue capital industrial. Solamente quiero señalaros dos elementos. Uno, que ya os he anunciado, que de entre el 1850 y 2007 la productividad medida mediante el PIB mundial por habitante se multiplicó por 9.5, mientras que las emisiones globales de CO2, uno de los gases de efecto invernadero, el más visible, no necesariamente el más destructivo, lo que pasa que es el más masivo, por así decirlo, por las partículas emitidas que están en la atmósfera, se multiplicaron por 155. Fijaos, el supuesto bienestar, imaginemos que el PIB, esa es otra discusión de economía política, porque es un indicador necesario pero muy imperfecto, que el bienestar humano lo pudiéramos medir en términos de PIB por habitante, pero no guarda relación con la cantidad de partículas emitidas de CO2, o sea, es mucho mayor la relación, pasando de 54 millones de toneladas métricas a 8.365 millones. Bien, segundo elemento que quiero destacar, en un mundo desigual, porque yo hablaré todo el rato de aspectos más ecológicos de la relación entre economía y ecología, olvidándome de otros aspectos como es la lucha en torno al ingreso. Pero hay que señalar que se da en un marco de una sociedad desigual en todos los sentidos, y a nivel mundial también la energía, también las emisiones, resulta que afectan en origen de forma desigual a los países, a las clases sociales, pero también las consecuencias. Es decir, no es la misma responsabilidad la que tiene la economía norteamericana que la economía china, aunque la economía china esté contaminando muchísimo, si metemos el parámetro de reparto por habitantes. Pero no es la misma, desde luego, la responsabilidad en las emisiones que tiene una joven muchacha de Tanzania que la que tiene una joven muchacha de la burguesía londinense. Bien, creo que se puede explicar, se explica por sí mismo, es decir, que el acceso a la electricidad, que está vetado todavía para 2.000 millones de personas, pero sobre todo el consumo, que se concentra fundamentalmente en los países más ricos, en el 75%, significa que hay una desigualdad. Y hay más problemas con la herencia del capitalismo. Es que toda la construcción del modelo productivo capitalista está ligada, como os decía, a todas las emisiones de gases de efecto invernadero. No os quiero contar ya otros impactos que puede haber, que los haré de pasada, sobre biodiversidad, Eso luego hablaremos un poco. Si os dais cuenta, ahí, estos gases de efecto invernadero están vinculados prácticamente a los principales procesos productivos, tanto agrícolas como industriales. Es decir, no podemos construir el socialismo exactamente con la misma maquinaria que el capitalismo. Segunda y tercera, herencias envenenadas. Bueno, tenemos que cambiar el modelo productivo. La clave del cambio de modelo productivo es una de las partes del cambio de modelo productivo, que es el cambio de modelo energético, y hay que empezar por el cambio de modelo energético, pero a nivel mundial sustituir las fuentes renovables de toda la energía primaria mundial, que anualmente supone esa barbaridad indescifrable de TEPS, o sea, de toneladas equivalentes de petróleo, que es un número larguísimo, poned todos los ceros que queráis después de los que hay, para disponer de los 85 teravats eléctricos necesarios,
tiene un coste de esa barbaridad de millones de dólares USA, o sea, poniéndolo en dimensiones que lo comprendamos mejor, supone 3,43 veces más que el PIB mundial, lo que costaría la sustitución. Dedicando el 10% del PIB mundial se tardaría unos 34 años y resulta que ya urge, es decir, que urge hacer el cambio de modelo. Si os dais cuenta, estamos hablando solamente de una parte de la energía, ojo, que es la eléctrica. El capitalismo no solo nos dejó un problema gravísimo que tiene inercia, que incluso cuando paremos de emitir seguirá durante tiempo, sino que nos dejó una patata caliente enorme. ¿Por qué? Porque incluso para poder hacer la sustitución por energía renovable y distribuida, se necesita una gran cantidad de energía convencional para poder fabricar los molinillos o para poder fabricar, bueno, etcétera. Y unas inversiones realmente fantásticas. ¿Cuáles son las alternativas? A mí me parece muy acertada la expresión de Tanuro cuando dice que las alternativas que nos presenta el capitalismo son infernales. La nuclear, la geoingeniería, que es una fantasía, eso de la captación de, por ejemplo, de CO2, enterramiento, en fin, esto dejémoslo estar. Pero Antonio García Olivares plantea que podemos tener otro problema, y es que el cambio exigiría tal cantidad de litio, níquel, cadmio, además de vieja energía, que podemos encontrarnos con dificultades de encontrarlo. Es decir, que solo por la vía de la sustitución de fuentes de energía no vale. Habrá que replantear elementos de eficiencia, habrá que replantear sobre todo elementos de ahorro. No se puede iluminar Tokio sustituyendo Fukushima por molinillos. Esta es la idea. Pero esto pasadlo a todas las facetas de la vida, ¿no? Bien, habrá que pacificar el tráfico, bueno, ya veremos. Nos han dejado realmente, os han dejado los más jóvenes una tarea titánica. Bueno, eso había que añadir los cambios en modelo de comercio, de movilidad, de agricultura, electricidad, industria. Bien. Y la cosa parece que corre prisa. Hay climatólogos que están hablando de la necesidad de unos niveles de reducción anual desde el 2013, o sea que tendrían que haber empezado en 2013, que lejos de llevarse, siguen aumentando las emisiones. O sea, no solamente no hay reducción, siguen aumentando. Y en Marrakech, en la COP22, no se ha avanzado nada. Bueno, os decía, hay una responsabilidad distinta y una desigualdad en los impactos. Aquí tenéis los países cómo son de grandes en función del consumo de energía per cápita y, bueno, o regiones, más países y regiones, y el PIB per cápita y el exceso de huella ecológica. Bueno, hay claramente por parte de los países de la OCDE un déficit físico, es decir, necesitan muchísimo más para que siga la fiesta de lo que tienen en sus territorios, tienen que depredar, tienen que hacer una transferencia de recursos de los países empobrecidos hacia los países de la OCDE, incluyendo nuestro país. Y llegamos a un problema que es crucial en el cambio de chip de la economía política, que es algo que pocos economistas marxistas todavía han incorporado a sus reflexiones. Dicen que sí, pero no lo hacen. Dicen que sí, pero no lo hacen. Sí los hay. En casa tenemos algunos. Quiero decir que hay que reconocer, y cuando digo en casa me refiero a la izquierda, no solamente me refiero a Daniel Albarracín, etcétera, me refiero a la izquierda, me refiero también a Carpintero, a Óscar Carpintero. En fin, hay gente que ha incorporado esta dimensión, pero en general no. En general utilizan las herramientas más convencionales de la economía desde una perspectiva o desde una moral, eso sí, clasista de izquierda. Bueno, ¿cuáles son los límites naturales? Bueno, pues hasta el propio Departamento de Estado reconoce que uno de los Estados Unidos reconoce que uno de los elementos fundamentales que están en el núcleo central de la crisis económica próxima va a ser el cambio climático.
tenemos la crisis energética, en la que yo estoy últimamente, como otra gente, dando mucha importancia al informe de un grupo de ingenieros de las grandes compañías petroleras que hablan de una crisis energética porque en un momento dado podemos quedarnos sin energía neta, utilizando las propias energías convencionales. ¿Y por qué es utilizar este informe que aplica un modelo concreto de análisis? ¿Cuál es el valor que tiene? Pues que no es de ecologistas, es de ingenieros petroleros, de los que defienden a las grandes multinacionales. Tercero, está la contaminación, no voy a entrar. El agotamiento de los recursos naturales no renovables, las llamadas materias primas, este es el lenguaje vulgar de la economía, las materias primas son recursos renovables o no renovables. Pues los no renovables empiezan a acabarse al ritmo que vamos. Y en los renovables está habiendo, por falta de una gestión sostenible, es decir, pesquerías, bosques, tierras fértiles, acuíferos, etcétera, en este momento colapsos, por así decirlo, o precolapsos. Esto en los renovables, en los que dependerían de la acción humana su mantenimiento. Hay una crisis alimentaria de la población en ciernes, las que hemos conocido pueden ser un chiste, y hay un retroceso exponencial de la biodiversidad. Bien, primera conclusión, hay una interacción entre los sistemas naturales de la Tierra y los sistemas humanos, y es normal. Nosotros somos un bicho, una especie de bichos que formamos parte de la vida que se da en la biosfera. No somos el rey de la creación, no somos la reina del cabaret, para nada. O sea, nosotros formamos parte de una cadena en la que somos un segmento dependiente pero interactuante. La segunda conclusión, y lamento no haber hecho las diapositivas en buen tamaño, es la complejidad. Bueno, con esto se puede dar una charla completa. Es decir, cómo se relaciona elementos que aparentemente no se relacionan, como la financiarización, la arquitectura institucional, la recomposición de las relaciones salariales, la crisis ecológica, con el modelo sociopolítico, con la crisis de acumulación que tiene el capitalismo. Es decir, el problema del capitalismo, y ya os hago publicidad del próximo número extraordinario de Viento Sur del 150, una de cuyas partes va a tener artículos que están hablando de que puede venir otra crisis, y la que viene no tiene nada que ver con las crisis cíclicas convencionales juglar, que se llaman, que son las que el propio capitalismo prevé cada 7 años, sino que forman parte, y hay que recuperar el pensamiento de gente como Mandel, de las largas crisis, de las ondas largas del capitalismo. Algún compañero me tuvo que aguantar 2 o 3 horas hablando de las ondas largas en una universidad de verano con un calor que asustaba. Bueno, pues hay que reivindicar porque realmente están. Y hay un elemento, y es que la lucha de clases sigue, aunque el antagonista de nuestra parte no haga presencia de modo suficiente. Es decir, en eso pues lo de siempre, ¿no? El Warren Buffett que dijo que la lucha de clases existe y la mía la está ganando, ¿no? Bien, yo creo que la complejidad es una... Por eso no podemos utilizar las herramientas del pasado sin más. Hay que crear nuevas herramientas a partir de las del pasado. Frente al adanismo de algunos elementos del 15M o del propio Podemos, que parece que se haya refundado ayer el pensamiento favorable al cambio, lo que hay que pensar es cómo utilizamos y ponemos en actualidad las herramientas. La tercera conclusión es que la economía, incluyendo la economía crítica, se consolidó estrictamente en una parte de la realidad. En primer lugar tenemos a toda la biosfera, en segundo lugar tenemos a los objetos que son directamente útiles, luego hay una parte de objetos útiles que son los apropiados, hay otra parte que son apropiados y valorados, es decir, se puede establecer intercambio, aunque sea a través de
no me acuerdo cómo se dice en castellano, de las pechinas, de las, bueno, las monedas, de las ostritas, de la capa de, es que no me acuerdo cómo se dice en castellano. Bueno, no, las cuentas no, me estaba refiriendo, un molusco tiene una, las conchas. Bueno, y luego dentro de esos hay objetos apropiados, valorados y producidos, o transformados diríamos, porque producción, solamente hay producción natural, transformados. Bien, pues la economía solamente se fijó en eso, incluso la de los buenos. Cuarta conclusión, los problemas son exponenciales. Si vais mirando curva por curva, los problemas de concentración del CO2, pero también los problemas de biodiversidad, la población, el aumento de la población, etcétera, 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 resulta que guardan desde el año 50 al año 2007, o desde el año 1900 en alguna de las curvas hasta el año 2007, una evolución exponencial. Bien, pues entre los nuevos temas que hay que estudiar y hay que debatir si valen o no valen como herramientas de análisis está el de huella ecológica o el de capacidad de carga. Según estas herramientas, estamos sobrepasando las posibilidades que nos puede ofrecer la biosfera para subsistir. Vivimos en un modelo productivo depredador, esta vieja fábrica un poco prototipo, ahora ya no están así, o no hay fábricas o en los polígonos son como cajones, en los polígonos chinos no, tú no ves esto, pero el resultado es el mismo, Es decir, vivimos en un modelo productivo altamente necesitado de materias primas, las llamadas patrimoniales, es decir, de agua, de aire, de recursos naturales, de productos manufacturados. Los procesos son muy, muy peligrosos para quienes trabajan, procesos productivos, es decir, hay muchos riesgos químicos, radiactivos, pitipín, pitipán, ¿no? Y son procesos altamente contaminantes, por lo tanto, procesos, porque se producen muchas emisiones, muy poco eficientes. No discutamos, no estoy discutiendo ahora si el artefacto final es necesario, es útil o no, porque no es lo mismo un yate que una barca para pescar, y no es lo mismo una joya que un pan. No discuto la naturaleza del producto, sino que la cantidad de producto, de bien o de servicio obtenido es, en relación con los recursos empleados, muy poco. O sea, hay toneladas de desperdicio, vamos a decir, ¿no? Bueno, esto se da dentro de una producción lineal que no cierra los ciclos. Este concepto dentro de una renovación de la economía es fundamental, es decir, economías que cierran los ciclos, economías que imitan a la naturaleza, lo de la biomímesis, son conceptos que debemos de incorporar, que no incorporaron en su día las experiencias del socialismo realmente existente. Siguieron con procesos lineales, es decir, con fabricaciones que eran altamente envenenantes, insostenibles y que agotaban los recursos. Por lo tanto, todo el tema de cierre de ciclos hay que introducirlo. ¿Por qué aparece ese...? He fastidiado. No se fía de mí. Espera, cógelo bien. Bien. Eso nos produce una sociedad insostenible. Como todo esto, yo lo he enviado a la organización. Los que queráis tenéis copia o me lo pedís a mí y yo os lo envío, eso no es problema. Quiero decir que no me detengo, pero me parece que son buenas herramientas didácticas
para vuestras necesidades de intervención. Segunda parte, reflexiones sobre el marxismo y la ecología. ¿Qué pretendo con esta? Primero, poner en valor como herramienta y marco conceptual útil para una alternativa ecosocialista al marxismo. Segundo, no idealizarlo. Esto podría ser objeto de otra charla, pero hay Benjamin Foster y otros compañeros que hablan de una ecología de Marx. Bueno, exageran, cuanto menos es una metáfora inadecuada. Pero también hay compañeros, o hay escuelas, o hay sectores que demonizan a Marx sin haberlo leído. Y son escuelas y sectores con los que nos interesa dialogar, porque sí que están por una sociedad de iguales y por una sociedad sostenible, pero que asocian el marxismo, el pensamiento de Marx o el marxismo, a el marxismo dominante, al marxismo mayoritario. Tercero, pues, ¿cómo podríamos desarrollar una teoría ecomarxista? Bueno, como veis, no se puede. Bueno, pues ya tenemos el primer problema. No ha reconocido un texto de Marx, que es lo pequeñito. Os lo cuento yo. Bueno, Marx tenía dos ideas que son importantes para poder, a partir de Marx, construir, aunque digo que esto sería objeto de otro tipo de charla, tenía dos ideas fuertes que podrían servir para ligarnos con el ecosocialismo, con una respuesta ecosocialista. La primera era que solamente hay dos fuentes de valor, de creación de valor. Una es la naturaleza y otra es el trabajo. Y lo decía muy insistentemente. Él se basaba en un autor del siglo XVII, Petty, que lo explicaba muy bien y lo pone en valor. Es decir, la naturaleza como suministradora de recursos para la vida, como vida y como suministradora de recursos para la vida. Así lo planteaba Marx. Y el trabajo como transformador de esos recursos para que sean útiles. Claro, hasta el recolector, hasta la agricultura necesitan hacer algo, ¿no? Es decir, la mujer que está sembrando y el tipo que está cogiendo bayas necesitan un poco de trabajo, ¿no? Bien, trabajo como elemento de creación también de valor. Y la segunda idea fuerte es que el capitalismo apoya su acumulación, su expansión en la explotación de la naturaleza y en la explotación del trabajo humano. Bien, con estas dos ideas fuerza contenidas en el capítulo primero, en el libro primero en el Capital, creo que podemos, que lo repiten los Grundrisse, etcétera, lo desarrolla para la agricultura, creo que podemos contar con elementos suficientes para vincular la lucha social con la lucha ecológica. ¿Me puede ocurrir con alguna otra? O sea, debe ser que algún tipo de archivos que he importado y no lo que sea, ¿no? El paso de PowerPoint a... Bueno, por lo tanto, tenemos que hacer reflexiones también de fondo, de corrección. ¿Por qué? Primero, durante mucho tiempo en el movimiento socialista lo que pensábamos era que la sociedad del futuro era la sociedad de la abundancia, es decir, el paraíso terrenal. Bueno, pues parece que no. Parece que no va a poder ser la sociedad en la que simplemente estiramos un brazo y cogemos la uva, ¿no? Por lo tanto, hay que introducir un elemento, y la palabra la tenemos demonizada, pero por razones de otro tipo, pero hay que rescatar. Hay algún autor alemán que ha desarrollado ideas muy interesantes en torno a esto, un tipo que procedía del socialismo real y que por cuestiones de represión política pasó a la Alemania del Oeste, pero no se pasó a las ideas de la Alemania del Oeste, que planteaba que era necesario
introducir el elemento de la racionalidad, de la austeridad en los modos de vida y por lo tanto en los modos de producción. Vivir mejor no necesariamente es tener más, sino satisfacer igualitariamente el conjunto de la sociedad, las necesidades básicas. Y ahí hay un debate filosófico importante, que son las necesidades humanas, que son las necesidades básicas. Y en las necesidades básicas tenemos que incluir también que son un elemento cultural, que evoluciona, no son aquello de comer y dormir, son algo más que comer y dormir. Segunda reflexión de fondo, el papel de la tecnología. El camarada Lenin decía que el socialismo son los soviets más la electricidad. Bueno, hoy sabemos que es verdad probablemente la primera parte de la afirmación, pero no la segunda. Es decir, es verdad que el socialismo es el poder popular, pero no simplemente la electricidad. Hay que ver qué electricidad, cómo se produce, dónde se produce. Había una visión por parte, y era lógico, en este caso de los bolcheviques, en este caso de Lenin, de que apropiándonos de las herramientas técnicas podíamos construir una nueva sociedad. Bueno, depende qué herramientas, cómo las usamos, etcétera. ¿Cómo se produciría la electricidad? Bien. Por lo tanto, ya tenemos que, por lo menos sabemos una cosa, hasta ahora en plan destructivo, es que el socialismo tendrá que tener electricidad producida exclusivamente por fuentes de energía renovables y distribuidas, que es un elemento fundamental de democratización. No vamos a sustituir grandes centrales hidroeléctricas por grandes centrales solares. Debemos de pensar otra manera usada con eficacia. Y esto nos lleva a algo que es importante, que nos quitemos también la ganga positivista, la ganga de admiración por la tecnología como superadora de cualquier problema que nos pueda venir. Y los compañeros que hemos estado muchos años en el movimiento obrero en comisiones conocemos bien, señalo a Forges, la admiración que vivíamos también en la izquierda, porque la técnica, admirábamos la técnica, ¿no? Porque la técnica nos iba a llevar a una sociedad de mujeres y hombres libres, porque trabajaríamos menos, nos solucionaría los problemas. Pensábamos que la técnica podía resolver los problemas de la humanidad. Evidentemente, hay tecnologías limpias, hay tecnologías útiles socialmente, ¿cómo no? No vamos aquí a pensar que los problemas se solucionan sin tener recursos tecnológicos. Sería negar a la propia civilización, la propia humanidad, la propia evolución, digamos. El problema es que las tecnologías no son neutras. Eso lo vimos con los nazis. Bueno, lo hemos visto muchas veces con las guerras. Pero es que ahora lo tenemos que incorporar, esta denuncia de la no neutralidad, a los momentos de paz y democráticos. No pensemos que es un asunto solamente de doctores racistas que utilizan las tecnologías al uso para el mal contra el pueblo judío, o contra los comunistas, o contra las homosexuales, ¿no? No. Estamos hablando en tiempos de paz. Otras correcciones de fondo es el asunto que tienen que ver con el asunto de los límites, es que el bueno de Engels ensalzaba el desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas, que harían, según él, que la humanidad se desembarazase de los obstáculos capitalistas. Bueno, podemos debatir, y hay mucho que debatir, sobre qué alcance le daba Engels en sus formulaciones al desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas. Podemos discutirlo, es decir, no se trata de ahora al pobre Engels volverlo a enterrar. No. Pero no es objeto de este seminario. Lo importante es que la herencia que dejó o la interpretación que se hizo de que el desarrollo de las fuerzas productivas chocaba con el capital, y que quitando el capitalismo habría un desarrollo ilimitado, se hizo una interpretación en la que
no se era nada crítico con el desarrollo de las fuerzas productivas. Este es el mal que durante años tuvo el movimiento obrero. Mandel, que en el año 78, ya muy tardíamente, reflexionó sobre el tema, planteó una idea que es muy fecunda, que es que el crecimiento de las fuerzas productivas podía no ser la antesala del socialismo, sino su obstáculo. Y esto es importante, es decir, depende cuál es el tipo de socialismo, de sociedad socialista que tú te plantees, que puedas interpretar de una manera u otra el desarrollo de las fuerzas productivas. Hay fuerzas productivas que no traen necesariamente, no hallan el camino al socialismo, que traen, al contrario, males para la humanidad. Pero tenemos que hacer más correcciones de fondo. Tenemos que incorporar al programa socialista el evitar el colapso climático o energético. Esto tiene que estar en la primera línea de nuestra actividad, no en los días de fiesta, no cuando hay una COP y van unos cuantos compañeros y compañeras con una pancarta. Tenemos que incorporarlo como una urgencia. Y uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en Podemos, es que la doctrina está bien, pero no aplica. Es decir, lo que se escribe no está mal sobre cuestiones de ecología. El problema es que no juega ningún papel posteriormente, o juega muy poco, y de pronto tenemos una resolución sobre el carbón que nos deja descolocados en una resolución sobre el carbón, no, una intervención sobre el carbón en el Parlamento. Por lo tanto, tenemos que luchar por un socialismo que respete los límites de los recursos, los ritmos, los modos de funcionamiento de los ecosistemas y de los ciclos naturales. O sea, un socialismo que se acomoda a la naturaleza. Por lo tanto, un socialismo que rompe con una idea central de la tradición judeocristiana que impregnó también al marxismo occidental, que es industrial y cristiano, que es el que en la parte que nos movemos del marxismo. Es decir, cuando hablamos de socialismo, yo siempre pienso, recientemente en una cosa de público lo puse, es que cuando hablamos de la crisis del socialismo estamos siempre pensando en el socialismo de los países occidentales, normalmente o mayoritariamente industrializados, y todos de un área cultural judeo-cristiana, ¿no? Incluyendo Argentina, incluyendo Estados Unidos o incluyendo Australia, aunque esté tan lejos. Entonces, la idea es que no es el hombre, por cierto, varón, el que domina la naturaleza, sino que el ser humano, mujer-hombre, forman parte de la naturaleza y se acoplan a ella. Otro elemento que hay que introducir, que es un factor político de primer grado, es la urgencia. No tenemos todo el tiempo del mundo para solucionar este problema. Es lo mismo que la urgencia de quien no tiene pan. Quien no tiene pan tiene derecho a robar, porque si no come, se muere. Bueno, pues estamos con ese mismo tipo, o sea, pero a escala social, mismo de urgencia. Y tenemos un problema, y es que la represión política en una dictadura no es que haga inmediatamente que la gente luche por las libertades, pero de alguna manera hay una cierta conciencia de mucha gente de que si a mí me pegan un palo porque estoy opinando, pues esto no es bueno, ¿no? Mucha gente dice, hay que acabar con la dictadura. Bueno, luego no hacen nada a lo mejor, pero ahí está, ¿no? Es decir, es un cuerpo extraño que te golpea. Incluso hay formas elementales de conciencia de clase a partir de simplemente de la lucha por el salario, de desgracias que le ocurren a uno, que lo despiden de su vivienda, etc. Puede dar no formas elaboradas de conciencia socialista, clasista socialista, pero sí formas elementales. Hay identidades en Inglaterra que está muy extendida, la identidad de clase. Eso no quiere decir que la clase obrera sea revolucionaria en Inglaterra, pero bueno, hay una identidad de clase, hay formas que diferencian de... Bien. El problema de la cuestión ecológica es que
hay un cierto grado de invisibilidad de las causas y de los efectos. Y además es desigual en diversas zonas. Se requiere un cierto conocimiento científico, y aquí sí que ligaría un poco también como la conciencia de clase social necesita una cierta elaboración para convertirse en socialista, o sea, no es espontáneamente socialista, necesita de una elaboración. Y una cosa muy importante es el retraso y el déficit que ha tenido la izquierda realmente existente, la mayoritaria y la minoritaria, en asumir el tema. Eso ha hecho que la conciencia haya sido muy débil. Y no solamente eso. Ha habido un elemento que os he planteado al principio, y es que el movimiento obrero en los países industrializados se ha tapado demasiadas veces los ojos y los oídos ante el tema. Yo participé y perdí, y todo hay que decirlo, en la elaboración de lo que podía haber sido un REACH, un reglamento sobre el uso de sustancias químicas en Europa maravilloso, y más o menos, bueno, pues parecía que se podía sacar. Fui uno de los muchos que participaron, esas cosas. Hay muchísima gente trabajando para sacar una pequeña cosa. Y de pronto la industria farmacéutica y la industria química alemana dijo no, los sindicatos alemanes automáticamente se cuadraron y la Confederación Europea de Sindicatos, pues bueno, dijo, oh, es que no puede ser, bueno, tendremos que adaptarnos. Y no salió el reglamento que podía haber salido, porque las patronales impusieron su lógica en este terreno. Bien, tercera parte y final. Si es que me da... Bueno, según el cronómetro que llevo, sí que me da tiempo. Sería elementos de la propuesta ecosocialista. Aquí mezclo varias cosas. Primero, necesitamos nuevas herramientas conceptuales. Bueno, a la hora de generar o de elaborar los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer las necesidades humanas, tenemos uno bien elaborado en el marxismo, que es todos los relacionados con el modo de producción, las relaciones de producción, la propiedad de los medios de producción, en definitiva, el mundo de las relaciones sociales en torno a la fabricación de cosas, al reparto del ingreso, la plusvalía, ¿no? Bien. Creo que otras partes de este curso de formación seguro que han entrado en ello. No lo conozco bien el curso, pero seguro que han entrado en ello. Pero hemos desarrollado menos lo que yo denomino modelo de producción, como otra mucha gente, aunque es una palabra, modelo productivo, muy ambivalente, que también hay que ganar el significado, no es unívoca, pero bueno, a mí me vale, que hay compañeros y compañeras de la cuarta que no lo utilizan, que hablan de elementos, instrumentos técnicos al servicio del modo de producción. A mí me parece que no, que hay que buscarle la entidad que tiene, y es cómo se hacen las cosas. Bueno, es el modelo productivo. El modelo productivo en la economía convencional significa otras muchas más cosas. Yo me estoy refiriendo a uno, que es la relación entre sociedad y biosfera, en cuanto a la satisfacción de los bienes y servicios. Y ahí también podemos volver a Marx, aunque Marx sea insuficiente, podemos volver a Marx. Porque él planteó la idea de la necesidad de una nueva relación para que fuera armoniosa entre la sociedad y la naturaleza. Bien, por lo tanto hay que ir desarrollando nuevos conceptos. A mí las palabras me dan igual. Yo lo que digo es que igual que hemos estudiado el qué, el modo de producción, hemos estudiado el cómo. Que eso forma parte del análisis de la respuesta de la economía política socialista, por lo tanto ecosocialista. Y hay un debate civilizatorio que la izquierda rehuyó, que es qué son las necesidades básicas y qué bienes y qué medios hay que emplear. Ya lo he citado, no me voy a extender. Y esto parte de una constatación. La primera constatación es la insostenibilidad desde el punto de vista ambiental del propio modelo productivo. La palabra sostenibilidad
también está discutida actualmente dentro de los ámbitos ecologistas, etcétera, pero bueno, no me importa. Es decir, si nos aclaramos en lo que queremos decir, es más importante que discutir de términos. Lo que quiere decir es que así no podemos continuar, que no es viable este modelo desde un punto de vista de la vida. Bien. Y deberemos de hacer reflexiones sobre el impacto de la globalización que tengan en cuenta el modelo productivo en el que se da esa globalización. Porque la globalización en sí misma, es decir, la extensión de las relaciones de intercambio, en sí misma no es malo. Lo que empieza a ser malo es cuando significa saqueo de recursos, cuando significa necesidad de mover toneladas y toneladas y toneladas de materias y de artefactos por el mundo, con lo que eso supone cuando significa deslocalización entre los centros de producción y de consumo, lo que significa en definitiva de despilfarro energético, Y tenemos que introducir en nuestros análisis el problema de ese sistema que tiene de producción, que tiene un problema por el lado de los inputs y un problema por el lado de los outputs. Es el que en esa fábrica vieja yo ponía que se necesitan muchos recursos y se contamina mucho y se saca poco producto. Bueno, pues eso hay que volverlo a pensar. No podemos pensar una sociedad de mujeres y hombres libres que satisfacen sus necesidades si no somos capaces de resolver, y ahora sí lo digo, desde la técnica, este tipo de problemas. Ese es el papel de la tecnología en clave de emancipación ecosocialista. Bueno, tenemos que cambiar la forma de ver las cosas. El capital ve que todo es economía, que el sujeto político son las empresas y que el mundo, el resto, somos trabajo y materias primas. Bueno, pues habrá que decir que hay que poner las cosas en su sitio, que está la biosfera, que dentro de la biosfera está la actividad humana y que dentro de la actividad humana una de las actividades es la actividad productiva. Ojo, una, pero que tenemos muchas más necesidades, aspiraciones y hay elementos que no son productivos. Hacer el amor no es productivo. No es productivo. Leer una novela no es productivo. Poned todos los ejemplos que queráis. Conversar, charlar con la buena gente no es productivo. Son relaciones imprescindibles para la vida que no tienen que ver con la generación de valores de uso y mucho menos de valores de cambio. Bueno, 10 medidas de choque para evitar el colapso, porque veréis que planteo dos tipos de cosas. Una es medidas de choque y otras cambios de sociedad. Medidas de choque, yo aquí os he puesto 10 porque dentro de mi generación judeocristiana, lo de los 10 mandamientos juega un papel importante y es que tenemos que descarbonizar la economía. Lo primero es ahorro y eficiencia. Eso es fundamental. Creo que antes ya he puesto un ejemplo. Lo segundo es el cambio modal de fuentes de energía hacia una energía distribuida. Lo tercero es prevenir la contaminación antes que controlarla. Y ojo, eso significa un reto importantísimo. Significa renunciar ya a 1/3 del petróleo de cuyas reservas conocemos, a la mitad de las reservas conocidas del gas y al 80% del carbón que hay bajo tierra. Y ello equivale a 4/5 partes del PIB de los recursos fósiles. Es decir, es enfrentarse con la bestia. O sea, el capitalismo realmente existente, y eso lo vamos a ver con Trump y sus amigos, esto es uno de los elementos que no quieren ni oír hablar. ¿Por qué? Porque le tocan el talón de Aquiles. Cuarto elemento, el uso racional y eficiente de los recursos. No me voy a extender, creo que es cultura común sobre el ahorro de agua, energía, tal. La eliminación del consumo de sustancias peligrosas en los procesos. Es decir,
si nos diéramos cuenta el daño que nos está produciendo, no ya como consumidores, hablo como productores, el uso de muchas sustancias que intervienen en los procesos productivos, del que nada más aparece, y después de muchos años de lucha, cosas como, por ejemplo, el tema de la silicosis por respiración, etc. Pero que existen cantidad de enfermedades profesionales no reconocidas, es una pequeña parte las reconocidas, y que tienen relación directa con lo que estamos trabajando. Por ejemplo, los disolventes orgánicos, pongo un caso, en la limpieza de los fregasuelos o de los váteres. Es un ejemplo, pero de esos hay miles. Bien. La prevención en la generación de residuos. Bueno, esto creo que hay una cultura común, no hay problema. La movilidad sostenible, transporte colectivo, hay una cultura ya muy extendida. Bueno, en la construcción podemos modificar el parque inmobiliario existente en clave de confort y de ahorro energético. Y hablo del parque terciario, del industrial y de las viviendas. La agricultura sostenible creo que también forma parte de la cultura común. Turismo sostenible, esto es más complicado, porque el turismo suele implicar moverse. Pero también hay elementos que pueden racionalizar y dar salida a ese deseo que tenemos de conocer otros lugares. Bien, no me puedo extender, pero hay trabajos interesantes ya sobre todos los temas de el otro turismo, ¿no? Muy importante, la socialización de la principal mercancía. La principal mercancía que hay en el mundo es el dinero. Diariamente, solamente el 5% de las transacciones mundiales tienen que ver con objetos o servicios. El 95% de las transacciones mundiales son dinero, compra y venta de dinero a futuro o a presente, todas las formas de dinero que uno pueda imaginar. Bien. Por lo tanto, la socialización de la banca y la socialización de los recursos energéticos son dos elementos estratégicos. Y, por supuesto, introducir algo que en el capitalismo se habla mucho, incluso hay empresas que hacen negocio con eso, pero que se hace poco, que es la gestión efectiva en términos ambientales de la producción. Bueno, pero descarbonizar la economía implica inmediatamente plantearse los problemas de la bestia, es decir, tener que hacer frente al capitalismo. O sea, no se puede ser un gobierno del pueblo que al día siguiente no le dé un susto a la troika. No se puede ser un gobierno del pueblo al que le tiemblen las piernas, como decía Teresa Rodríguez, hablando de Tsipras hace 2 veranos en la Universidad de Verano. No se puede ser un gobierno del pueblo si no se tiene en cuenta que te van a cortar el suministro. Y cuando digo el suministro es todos los suministros. Es decir, hay que tener alternativas pensadas, hay que saber que existen los problemas. No se puede ser un gobierno del pueblo pensando simplemente que ese es, como pensó en su momento Varoufakis, hoy espero que esté arrepentido, y desde luego Tsipras, un buen negociador. A la troika no se le engaña ahí son gente muy lista, tiene buena gente. Es decir, vamos a ver, no despreciemos la capacidad intelectual del enemigo, al contrario, son gente muy formada, más formada probablemente que la mayor parte de las personas que salen del pueblo y luchan por el pueblo. Probablemente. Están en su casa, trabajan en su casa, en su terreno, en su dominio, con sus herramientas. Los demás somos outsiders, o sea, hemos llegado y bueno, pues no somos los mejores. Todas estas tonterías que hemos oído en política del gobierno de los mejores es una tontería. No vamos a tener los mejores. Habrá mejores que nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es mejor las cosas, que es diferente. Pues bien, tendrá que haber un control social de las prioridades, de la opción de las prioridades frente al dictado de los mercados, el control de las condiciones de trabajo y salariales frente al dictado de los patronos, la reducción del tiempo de trabajo como un elemento central civilizatorio. A nivel mundial, la asunción colectiva de los trabajos reproductivos y de cuidados, el reparto de la riqueza en cada país y las relaciones justas y de cooperación a nivel internacional, la transferencia de tecnologías limpias norte-sur.
Esto también, aquí también hay que resignificar las cosas, porque esto es palabrería muchas veces en manos de la Unión Europea o de las ONGs adaptativas. Pero hay una parte que nosotros debemos dominar y controlar. La extensión de los servicios públicos frente a la austeridad y la privatización de los servicios. La inversión pública frente a la primacía de los oligopolios. La relocalización productiva y la pacificación de los flujos de comercio de mercancías. Esto el movimiento obrero no lo tiene asumido, esta segunda parte. El movimiento obrero nacionalista de cada país tiene lo de la relocalización productiva, pero lo de pacificación de los flujos de comercio no, porque se da la paradoja de que los mismos que te dicen que las fábricas no estén en Marruecos, pongo por caso, te dicen le vendamos a Marruecos. Bueno, aquí hay algo que no pita, ¿no? Es decir, hay que reconstruir esta cabeza. 9. La reestructuración de la deuda y la anulación de la ilegítima y el impulso de la soberanía alimentaria frente a la... Bueno, quiero introducir ya rápidamente 2 o 3 conceptos más y rescatarlos del barro de la palabrería de la comunitaria de la Unión Europea. Primero, ¿qué es la producción limpia? Bueno, pues yo aquí intento definir qué sería la producción limpia. Es aquella que, volviendo al esquema de la fábrica sucia, es la que minimiza el uso de recursos naturales, la que optimiza a través del ahorro y la eficiencia y tecnologías limpias y otra organización del trabajo, ojo, según cómo se organiza el trabajo también esto se puede hacer o no, optimiza los procesos productivos desde el punto de vista energético y material, y tercero es aquella que maximiza los bienes obtenidos y minimiza hasta llevarlos al límite cero, lo cual físicamente es imposible, os lo digo. Es decir, se tendría que inventar otras dimensiones de la física, pero tender al límite cero la parte de residuos, etc. Por lo tanto, esto implica un cambio de modelo que tendrá implicaciones sociales. Pero aquí ahora viene la buena noticia, porque la buena noticia es que podemos interesar a mucha gente porque todo lo que estamos diciendo tiene que ver con la salud pública, tiene que ver con la salud ambiental, con la salud laboral. Por ejemplo, el tema de las nanotecnologías. Sabes mucho más que yo, pues puedo decir, nosotros podemos vincular en el movimiento obrero una reflexión sobre las nanotecnologías a los problemas que puede haber de no dominio todavía, de no tener toda la experimentación suficiente en algunos campos y sin embargo estar ya utilizándolo, pero es evidente en riesgo químico, es evidente en radiaciones. Por ahí podemos conectar con un sector del movimiento obrero. Bueno, tiene que ver también con todos los temas de justicia social y climática internacional. Pero para mí una cosa que me interesa es que puede abrirse una ventana de oportunidad para que las clases trabajadoras y el sindicalismo clasista tengan un nuevo rol. Esto no es una carta a los Reyes Magos. Es posible que si rompe el pacto, el movimiento obrero rompe el pacto social también en estas cuestiones, si cambia de chip, se ponga a la cabeza, lidere procesos de transformación, porque el papel que ocupa la clase obrera en el proceso de producción es vital para el cambio de modelo productivo, no solo para el modo de producción. No solamente puede parar la producción capitalista desde el punto de vista de la realización de la ganancia, etcétera, puede también empujar por ahí. Bien, segundo elemento es que exige gobiernos y exige sociedades que luchen, o sea, el modelo de cambio por el que luchen entre en colisión con el imperativo del mercado. ¿Por qué? Porque la salud pública está reñida con el mercado, con el dictado del mercado. Pongo ese caso. Tercero, nos lleva a un problema del que también los sindicatos hablan y avanzan poco, que es el tema de la transición justa. ¿Por qué? Porque el cambio de modelo productivo
al final beneficiará al conjunto de la sociedad. Al final, porque es intensivo en trabajo humano, por cierto, todas las actividades que en las dos diapositivas anteriores he enunciado son intensivas en trabajo humano, y el reparto de trabajo permite además su universalización, la universalización de esas ventajas, pero no se da en el tiempo y en el espacio al mismo tiempo, o sea, a la vez. Es decir, si uno dice que hay que dejar el carbón quieto, significa que hay un país entero que se llama Polonia, grandes partes de China o comarcas, en el caso español, en León y en Asturias, a los que hay que darles una salida. Esa gente no tiene la culpa. O sea, hay que romper la idea de que una idea que incluso en sectores del movimiento ecologista a veces ha estado presente, que han ido contra los trabajadores de la nuclear. No hay que ir contra los, por más que nos reviente que algunos de ellos defiendan la nuclear. Hay que ir contra los amos de la nuclear. Hay que ir contra la energía nuclear. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay una labor del conjunto de la sociedad, de los gobiernos, pero también de los sindicatos, pero también del conjunto de las organizaciones sociales, para anticipar los cambios, planificar las medidas, proteger sin límites la población, las comarcas y las trabajadoras y trabajadores afectados, implementar alternativas, crear puestos de trabajo, hacer una nueva formación masiva, y esto exige la financiación desde los poderes públicos, por lo tanto, el control de la mercancía dinero. Pero hay un problema aquí, hay un problema, y es que esto se puede decir, ya lo han intentado, no, perdón. Vosotros hablad con cualquiera de Asturias que conozca bien el tema, y se ha ido retrasando sistemáticamente, no ha habido sustitución de trabajo, ha habido oficios que podían haber sido directamente transferidos, porque hay oficios que valen en este proceso y en aquel proceso, y no se ha hecho. No ha habido formación profesional vinculada a nuevos proyectos industriales. Ya ha habido muchas clases de inglés, como si todo el mundo acabase siendo profesor de inglés o profesor de informática. Y esto es absurdo, pero esto es lo que ha ocurrido. Bien, por lo tanto, tenemos en el tránsito que proteger la calidad de vida de esos sectores más vulnerables. Eso implica protección social, formación profesional y nuevos empleos en las zonas de vivienda. No que la gente tenga, por aquello que decía Aznar, que tener la virtud de empleabilidad. Se fue a Estados Unidos y volvió con esa palabra, que teníamos que desarrollar la capacidad de empleabilidad. No. Es el empleo que tiene que ir donde la gente, no la gente donde el empleo. Este debe ser un principio nuestro, dentro de los límites de la racionalidad. No estoy diciendo tonterías, no intento una sociedad en la que se digan tonterías de ese tipo. Y hay que proteger, evidentemente, la economía de las comunidades mediante la diversificación de proyectos y los recursos públicos. Voy terminando. Hay impactos en el empleo. Unos serán negativos. Hay impactos en el empleo por la situación ecológica. Ya hay impactos en el empleo por situación económica. No se nos olvide que la proliferación de desastres naturales vinculados al cambio climático, que está siendo ya vivida de forma dramática en el sudeste asiático o lo de Nueva Orleans, etc., implican cambios ya negativos en fuentes de riqueza y en empleo. Bien. Pero además va a haber efectos sobre el empleo en las políticas, si las hubiera, de mitigación y en los efectos de la adaptación. Bien. Hay efectos que se pueden ya ver en concreto si se intentan reducir las emisiones, y hay efectos si se sustituyen las fuentes de energía. Bien, esto tomando solamente uno de los aspectos del gran cambio de modelo productivo, que es, como veréis, el modelo energético. Pero podemos trasladarlo al cambio en la agricultura, al cambio de movilidad. Hay estudios bastante bien hechos en este país sobre la construcción sostenible, sobre el transporte sostenible, el cambio modal,
qué pasaría si se incrementara el ferrocarril electrificado, sustituyendo el transporte por carretera de mercancías. Pero hay estudios sobre energías renovables y otros aspectos en otros países, también en el nuestro, y a nivel mundial. O sea, la OIT pues, ha hecho estudios muy interesantes en ese sentido, ha hecho proyecciones muy interesantes. Hay una potencialidad de creación neta de empleo. ¿Por qué? Porque lo que interesa no es solo mirar el empleo que se destruye, sino el empleo final que queda cuando se ha sustituido una fuente, en este caso de energía, por otra. Bien, por lo tanto, es verdad que no todos los efectos sobre el empleo de cada medida van en el mismo sentido, y lo que hay que destacar es el saldo neto final. Y el problema es, como decía, que esto debe estar acompañado de medidas porque no se da a la vez de la misma manera en todos los lados. Bueno, por lo tanto, hay que hacer una reformulación radical de las prioridades y hay que, tomándolo del principio, volver a dar sentido a las palabras. Bien, y esto vale para el ecosocialismo, pero vale también para el ecosindicalismo, jugando cada uno su papel y su rol. Yo ahí os apunto que es necesario, cuando se hable de la dimensión ambiental, que no se esté pensando en pequeñas medidas ambientalistas, de economía ambientalista, de nuevo negocio ambiental, que también lo hay, hay nichos. Yo no creo en el capitalismo verde, como creo que perfectamente Tanuro nos lo ha demostrado. Hasta Naomi Klein, que durante tiempo alentó la ilusión de que podía haber un motivo para luchar contra el cambio climático porque era una fuente de negocio, ya en su último libro dice, me temo que no, que el gran negocio del capitalismo no está en evitar el cambio climático, sino en otros lados, entre otros, es hacer negocio con el cambio climático, como también Aznar nos dijo, que era una ventana de negocio todas las medidas que se iban a necesitar de adaptación en el futuro. Bien, por lo tanto, hay que algo que estoy insistiendo sobre, dándole vueltas en la charla, es decir, concebir que lo que defendemos es la vida, que formamos parte de la biosfera, que hay unos límites, que hay una capacidad de carga y que está en juego la supervivencia de la especie. No está en juego el planeta Tierra, no está en juego la roca Tierra, está en juego la especie humana. Y probablemente, si no lo solventamos, habrá otras especies vivas que sobrevivirán, porque de eso tenemos ya ejemplos en la evolución anterior. Es decir, no es un tema de geología, no es un tema de supervivencia de algunas especies vivas, sean vegetales o sean animales. Eso tenemos restos de supervivientes y tal. No, estamos hablando de la especie humana. Hay una cosa que alguna vez Jorge me dice, hombre, no hay que me ha dicho en el pasado, no habría que plantearlo así, es un poco especista el argumento, pero yo digo, lo utilizo aquí, entiéndaseme bien, como recurso dialéctico. Incluso por egoísmo la especie humana debería de ser generosa y solidaria con el resto de especies, aunque fuera por esto. Segundo, una dimensión social. El tema de la equidad no se puede solucionar, satisfacer las necesidades humanas si no cambiamos la actividad productiva y reproductiva, tal como se da la actividad productiva y reproductiva, si no cambiamos el modo y el modelo de producción. Tercero, hay una dimensión económica. Es decir, si uno se plantea la viabilidad económica futura, pues primero, el actual sistema no es compatible con la dimensión social, el actual sistema no es compatible con la dimensión ambiental y, por lo tanto, es necesario buscar otra economía. Tercero, una dimensión política. Yo creo que todas las cuestiones del ecosocialismo nos remiten, yo no lo voy a desarrollar en la charla, evidentemente, aunque de las lecturas que os he pasado sí que hay desarrollos, a los temas de la democracia participativa,
a los temas de una nueva concepción de la economía. Yo creo que es importante ligar el cambio socioecológico, económico, con los temas de una sociedad que participa y decide soberanamente sobre las grandes preguntas que luego haré. Hay una dimensión política, hay una dimensión ética. Y la dimensión ética no hay que olvidarla. Ha habido un cierto tipo de marxismo que decía que era pura ciencia el marxismo. Eso es mentira. Hicimos una hipótesis, tiene herramientas conceptuales muy buenas, pero ciencia, hombre, pues vamos a ver, da buenas herramientas conceptuales, pero que yo sepa, ni la economía, ni la sociología, ni la política se les puede calificar de ciencia asimilable a lo que puede ser la física, la química o las matemáticas. Es otro modo de acercamiento al conocimiento de la sociedad y tiene otro objeto de estudio. Por lo tanto, hay palabras que traicionan, porque llevan a una interpretación mecanicista, precisamente, del propio marxismo. Bueno, pues despreciaban esto. Y sin embargo, os voy a recurrir a dos personajes muy diferentes en su personalidad y en su quehacer político. Lenin y el Che. Lenin planteaba que, en definitiva, la decisión que había tenido en un momento dado de joven de vincularse al movimiento obrero, él que estaba en una clase social que podía haber sido probablemente un brillante abogado, creo que estudiaba o algo así, ¿no? O sea, un servidor de la burguesía, ¿no? Y tal, fue, bueno, pues que no estaba de acuerdo con la injusticia que veía. No era su problema. O el Che es alguien que metió la dimensión ética permanentemente en su concepción de la futura sociedad. Pero si uno rasca en Rosa Luxemburgo, más allá de palabras propias de la época y del siglo y tal, lo que hay en Rosa Luxemburgo fundamentalmente es un pensamiento profundamente ético. Su concepción, incluso hay discusiones tácticas que mantiene Rosa Luxemburgo que están más imbuidas impregnadas de una posición ética que de una ético-política, que de una posición, vamos a llamarle, político-científica, ¿no? Bien, yo creo que tenemos ahí esa dimensión que hay que rescatar. Nosotros hemos echado nuestra suerte, seamos o no de la gente pobre, con los pobres de la tierra, y esto hay que tenerlo siempre presente. Bien, el marxismo frío no lo tiene. De ahí las aberraciones que hemos visto. Bien, os decía que eso a nivel internacional también funciona, una nueva ética. Y os decía que en esta parte final es bueno que nos hagamos nuevas preguntas que están en el centro de la democracia. Es ¿qué producir? ¿Cómo hacerlo? ¿Para quién? ¿Y quién decide qué producir? En este momento, ¿quién decide qué producir? Estrictamente el que fabrica. O sea, las necesidades del iPhone 23 no las decidimos nosotros. Es mentira que los consumidores, las consumidoras sean los reyes del mercado. El cómo hacerlo no lo decimos nosotras y nosotros. En definitiva, ¿qué artefactos son necesarios para cubrir nuestras necesidades o cuáles son nuestras necesidades? Forma parte del debate democrático. Pero ese debate democrático tiene que tener organismos de poder popular que sean capaces de implementar las decisiones. Por eso hay que rizar el rizo. Y ahora os dejo con tres preguntas que son para mí fundamentales y que siempre retrasamos con la urgencia de los debates tácticos de la próxima reunión y de la próxima asamblea. Es el cambio de modelo productivo exige la revolución, exige el cambio de modelo de producción. Si uno es consecuente, si uno piensa que no puede haber capitalismo verde. Pero el cambio de modelo de producción exige el cambio de modelo productivo. Es decir, no se puede pensar, como antes he criticado,
que hay un cambio de modelo de producción aséptico respecto al modelo productivo. El primero, el cambio de modelo productivo, tiene una urgencia enorme y, sin embargo, la revolución se nos demora. Llevamos un tiempito ahí que no acabamos de darle. Por lo tanto, hay un gap temporal que es un problema político de primer orden. Segundo dilema. La revolución, el cambio, o como le queramos llamar, lo digo para no caer también en el fetichismo de las palabras, igual que decimos que será feminista o no será, el socialismo será feminista o no será. Por cierto, Mandel decía que las últimas barricadas que veríamos en el socialismo, yo creo que ahí se equivocaba porque habrá más, iba a ser las de las mujeres defendiendo sus derechos en una sociedad sin explotadores, pero que ellas tendrían pendiente todavía, o tendríais pendiente todavía, problemas sustantivos de poder y de igualdad. Bueno, yo creo que habrá más problemas, es decir, que no llegaremos a una situación de estabilidad en el socialismo, continuamente habrá conflicto y antagonismo, pero lo haremos desde otro constructo político, desde otras relaciones entre los seres humanos y desde otras relaciones de los seres humanos con la naturaleza, con otros marcos, pero conflicto habrá, forma parte de la vida. El problema es que será la revolución, o será ecológica o no será, pero para que haya cambio social tiene que haber humanidad, por cierto. Y tenemos un problema. Y el tercer dilema es la polémica de en qué crecer y en qué decrecer, dónde crecer y dónde decrecer. Y es un debate civilizatorio. Con alguna y alguno de vosotros que alguna vez he hablado, sabéis que yo no estoy por la expresión de crecimiento, pero para mí no es un problema de expresión, es un problema de concepción. Yo creo que hay que decrecer en materias primas, en uso de recursos, en energía, pero que no basta con eso, que hay que crecer en sanidad, que hay que crecer en educación, que hay que crecer en otros aspectos. Y que la herramienta fundamental de medición no es el PIB, esa es una manera vieja de medir las cosas. Dejo ahí el debate. Creo que el decrecentismo no es suficiente. Hay que hacer un decrecentismo cualificado. Hay que darle contenidos. Latouche decía en un artículo en El País, después de muchas críticas, que él había abierto un campo de hipótesis. Bien, me gusta más esa formulación que las primeras formulaciones que hacía, que en mi opinión eran antisociales, os lo digo así de claro, o sea, no tenían en cuenta, no estaba atravesado por eso, por la dimensión del conflicto social. Pues bueno, ahora os vais a reunir en grupos y os propongo que un grupo, eso lo decidís, discute más sobre, os dividís en dos grupos, os he dicho, tenéis que hablar de los documentos, un grupo discuta más sobre qué problemas nos encontramos para introducir la política ecosocialista, la dimensión ecosocialista o la política ecológica en la acción social, en las experiencias que tenemos, y que otro grupo discuta más en qué crecer y en qué decrecer. Bien.